Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión, en el curso de cambio de recursividad, vamos a ver lo que es el pattern matching. El pattern matching lo podemos asociar más o menos con la estructura conditional switch que conocemos ya de otros lenguajes estructurados. Bien, por definición podemos darle como nombre en español al pattern matching como concordancia de elemento patrón, es decir, vamos a tener un elemento y a través de diversos patrones pues vamos a saber qué forma tiene. Lo que nos dice aquí es el pattern matching, concordancia elemento patrón, nos sirve para reconocer la forma que toma un elemento en un momento dado. Claro, porque un elemento puede tomar diversas formas. Si pensamos, por ejemplo, en una lista de elementos, pues esa lista inicialmente puede estar vacía o puede tener 20 elementos de tipo entero o 50 de tipo string. Entonces, bueno, de todas formas, decir que cuando estamos aplicando pattern matching, lo aplicamos a un elemento en concreto, es decir, que ese elemento va a tener un tipo. No vamos a aplicar patrones cuando trabajemos para una lista y luego a su vez a un entero. No vamos a hacer, es decir, vamos a poder trabajar sobre tuplas y aplicar patrones para ambos elementos, pero esos patrones se van a aplicar sobre ese tipo tupla. No vamos a poder realizar patrones para elementos genéricos. Bien, entonces, sintaxis general y básica del pattern matching en OCaml, pues tenemos la palabra reservada match, es decir, si concuerda el elemento con with patrón 1, pues entonces se evalúa la expresión 1. Que concuerda con el patrón 2, pues se evalúa la expresión 2. Que concuerda con el patrón n, pues se evalúa la expresión n. Como veis, un switch elemento tal, en el caso de que sea este valor, pues entonces se aplica ese código. Pues aquí lo mismo, decir que este primer pipe o tubo, pues no es necesario escribirlo, pero bueno, yo lo voy a escribir porque queda todo más mejor colocado. Y cosas a resaltar de esta estructura sintáctica: patrón 1, patrón 2 y patrón n tiene que hacer referencia a un mismo tipo de elemento, como ya he dicho anteriormente. Es decir, si estamos buscando o construyendo patrones sobre una lista de enteros, pues bueno, no tiene por qué ser justo de enteros, puede ser una lista genérica, pero sobre una lista. Si estamos sobre tuplas de enteros por char, pues trabajaremos sobre tuplas enteros por chars. Bien, entonces aquí creamos los patrones para un elemento dado y aquí expresiones que salen. ¿De qué tipo van a ser todas estas expresiones? Bueno, ¿de qué tipo va a ser el resultado de todas estas expresiones? Pues va a ser todas del mismo tipo. Si esto devuelve una lista, es decir, si la expresión 1 se evalúa y da una lista, pues expresión 2 hasta expresión n también lo van a hacer. Si evalúa a un entero, pues todo es igual. Si evalúa a un booleano, pues también. Entonces, esta es la idea básica del pattern matching de sintaxis básica. Vamos a poder utilizar más y ya veremos cómo construir patrones. O sea, aquí en los patrones vamos a poder ya utilizar los constructores que hemos estado utilizando hasta el momento, como por ejemplo eran las comas de las tuplas, o el constructor dos veces dos puntos de las listas, o incluso la lista vacía. Bueno, vamos a poder utilizar una serie de constructores para dar forma. Además, si nosotros definimos tipos, porque en OCaml podemos definir tipos, pues también podremos definir constructores para esos tipos y luego en los patrones utilizar esos constructores para darle forma al elemento dado. En OCaml podríamos definir un tipo árbol que fuera un árbol no vacío y que tuviera como estructura un elemento raíz, que fuera un par, un elemento raíz, y el segundo elemento del par una lista de subárboles. Así constituiríamos un árbol no vacío enario, es decir, que puede tener n subárboles. Y claro, esa definición la haremos recursiva, entonces para cada elemento subárbol de la raíz, pues también se va a generar otra lista de elementos. Bueno, en fin,
que podemos hacer muchas cosas con el pattern matching y evidentemente si definimos tipos y bueno, trabajamos con todo eso. Entonces vamos a centrarnos en el pattern matching, que no es ni más ni menos que la búsqueda de una forma de un elemento dado en un instante dado. Bien, entonces lo mejor para entender lo que hemos explicado hasta el momento pues es ver un ejemplo. Bien, de todas formas ahora no vamos a utilizar esa estructura, sino que la veremos cuando creemos nuestra primera función, que a lo mejor es más tarde o ya en el siguiente vídeo. Entonces vamos a definir una función anónima que utilice pattern matching. Cosas a resaltar, pues que generalmente no vamos ya a trabajar mucho con funciones anónimas, solo en estos primeros momentos para explicar alguna cosa, pero bueno, evidentemente si son necesarias y nos facilitan la labor, pues evidentemente las vamos a usar cuando a lo mejor programemos funciones más complejas que necesitan una función auxiliar. Así en un momento dado, pues evidentemente les utilizaremos una herramienta y la podemos utilizar, pero bueno, generalmente no. Entonces vamos a escribir ahora un código y vamos a entender qué es lo que hace. Vamos a definir una función anónima y esta función no vamos a poner ningún argumento. ¿Por qué? Porque el pattern matching entiende que el último argumento que entre es el que se va es para el que se van a establecer los patrones. Entonces esa función recibe un argumento que no le damos nombre y aquí pues establecemos los patrones. Imaginemos que ahora vamos a escribir patrones y expresiones. Entonces aquí, como veis, no hay punto y coma ni nada. Entonces, por ejemplo, si esta función recibe un 0, pues que nos devuelva false, por ejemplo. Y si esta función recibe un 1, que nos devuelva true, por ejemplo, simplemente. Entonces, bueno, como veis, nos dice lo siguiente, que es muy importante tenerlo en cuenta. Nos dice warning, this pattern matching is not exhaustive, es decir, que este pattern matching no es exhaustivo. Entonces, dice, aquí hay un ejemplo, aquí está un ejemplo de un valor que no se ha hecho concordancia con él, es decir, el 2. Claro, aquí estamos, la función tiene una entrada. Entonces esa entrada se hace una concordancia de patrones con estos patrones que tenemos aquí, el 0 y el 1, pero claro, esta función también puede recibir un -1, un 2, un 100, un -50. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir en esos casos? Pues que a la hora de hacer el pattern matching va a saltar una excepción, va a haber un raíz y por lo tanto va a ocurrir un error. Entonces, vamos a probar qué es lo que ocurre si le pasamos un valor erróneo. Entonces, para ello la vamos a volver a programar porque la hemos programado con saltos, la podríamos haber escrito. Vamos a escribirla aquí y luego la pasamos al compilador. Entonces tenemos una función que si le pasamos un 0 queremos un 1 y si le pasamos, bueno, un 1 queremos un true y si no un false. Entonces esta función recibe un argumento que no lo escribimos, no hace falta, y lo establecemos patrones para ese argumento con el 0 que se devuelve false y con el 1 que se devuelve true. Entonces, claro, el compilador, bueno, vamos a poner aquí punto y coma, dos veces punto y coma, y a ver otra vez lo que nos dice. Como veis, bueno, dice que es una función de int en bool. Como veis, coge un entero y evidentemente establecemos patrones y luego devolvemos un bool. Pero, como veis, dice que el pattern matching no es exhaustivo, es decir, que nosotros cuando creamos patrones para un elemento dado vamos a tener que cubrir todos los casos, si no vamos a recibir un warning porque no se han cubierto todos los casos y por lo tanto si en algún momento en la ejecución del programa se llama a esa función con ese argumento y no hay patrón para ese argumento, va a saltar una excepción si no la capturamos con un try y catch. Pero bueno, entonces vamos a hacer la prueba de pasar un valor erróneo. Entonces si yo hago esto y aquí le pongo por ejemplo un 2, pues como veis, bueno, hace la definición y como veis ya me da
ese warning y luego al pasar al 2 me dice excepción match failure, es decir, que en el top level ha habido un match failure, que no se ha encontrado patrón para la entrada. Entonces, ¿cómo solucionamos este inconveniente? Porque claro, imaginemos que tenemos que poner todos los valores de todos los enteros, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué herramienta nos provee OCaml para utilizar en esos casos? Pues nos provee un comodín, o también denominado wildcard, que no es ni más ni menos que la barra baja. Entonces, aquí podemos establecer una barra baja. Esto significa que se va a evaluar para cuando no sea ni 0 ni 1, porque claro, el pattern matching se evalúa secuencialmente. Primero se evalúa el primer patrón, si no concuerda se evalúa el segundo y así hasta el final. Entonces, como se ha evaluado estos dos ya no van a estar aquí, luego se evaluarán todos los demás enteros excepto el 1 y el 0. Entonces, para este caso, pues por ejemplo, vamos a mandarle una sesión también. Le vamos a mandar un file with, por ejemplo, file with. Como veis aquí, el file with, bueno, vamos a mandar un file with, no es, el tipo aquí no importa. Aquí evidentemente hemos enviado dos booleanos, pero aquí vamos a mandar una excepción, entonces no pasa nada. Vamos a lanzar una excepción y será, por ejemplo, entrada errónea, por ejemplo. Entonces, si yo ahora copio esto, lo pego, pues como veis, dice excepción failure, entrada errónea. Ahora mandamos nosotros esa excepción. Bien, pero bueno, claro, aquí si no queremos mandar ninguna excepción, evidentemente, pues ¿qué podemos enviar? Pues aquí, por ejemplo, en vez de poner aquí el 1 true, pues como ocurre en lenguajes como C, pues el 0 es false y cualquier otro valor es true, por ejemplo. Entonces, si yo ahora evalúo esta función, todo eso, pues ahora evidentemente ya me da un bool true, porque tenemos esta función anónima, función que coge una entrada, si es 0, false, si es cualquier otro valor, true. Entonces, como coge un 2, pues me evalúa a true. Que coge un 0, pues nada, 0, entonces pues tendremos false. Bien, pues es una manera de ver una función anónima con pattern matching. Es decir, que esas funciones anónimas con pattern matching no las vamos a ver generalmente. Bien, importante, muy importante este valor, porque es un comodín y nos sirve para establecer patrón para todos aquellos casos que no hemos establecido en nuestros patrones anteriores generalmente, porque generalmente utilizamos el patrón auxiliar o el patrón comodín para final si no ha concordado con todos los anteriores, aunque no tiene por qué ser al final, porque claro, bueno, ya veremos más adelante cuando trabajemos con listas y cómo vamos a aplicar el comodín. Y claro, este comodín pues nos puede definir un entero, nos puede definir una lista, nos puede definir un par, nos puede definir un elemento cual sea. Pero claro, si ya utilizamos otros elementos constructores, pues el comodín se adecua a cada elemento en cada construcción.